se hablaba del fenómeno Xóchitl Gálvez, se hablaba de medios de comunicación, se hablaba, por supuesto, estrategias, en fin, de crear imagen y demás, pero ¿qué hay detrás de este fenómeno de Jorge Maínez, de Jorge Álvarez Maínez? Claro, podríamos entender el fenómeno Maines como un fenómeno viral, ¿no? Como algo que se expande por las redes sociales principalmente y que le está llegando a un electorado pues bastante joven, quizá 18 a los 30 años, la generación Z. Lo que hay detrás de Maines, como lo publicamos en este reportaje, en este trabajo, pues es entender cómo se construye un candidato presidencial, ¿no? Con qué elementos se llega a construir una candidatura de ese tipo y cómo es que se le da un tratamiento a su imagen política, ¿no? En términos al menos de marketing o de mercadotecnia. En el caso de Maynes, pues ha sido esto, ¿no? Lo hemos tratado como incluso una maquinaria, ¿no? Una maquinaria de empresas. Que pues ya son conocidas, son proveedores de gobiernos naranjas que son muy consentidos, pero también hay otros proveedores que entran en juego, ¿no? Que, por ejemplo, le han vendido pues propaganda, le han vendido pautas publicitarias, le han vendido algo que no solo se limita a redes, sino también a las calles, ¿no? Le venden propaganda, le venden anuncios espectaculares, le venden incluso el fosfobús tan famoso que ahora es un elemento de su campaña. ¿Cómo funciona, querido? ¿Cómo se empiezan a entrelazar estos intereses y cuál es la finalidad precisamente de los mismos? Porque en un principio uno pensaría, pues estás apostándole a un candidato que parte muy atrás en la contienda, pero ¿a qué le tiraban todos estos intereses con Maines? Claro, hay algo que destacar y es el hecho de que pues Samuel iba al inicio como el candidato estrella, ¿no? Y alguien que era muy reconocible entre la gente. Entonces se le cae la candidatura por este suceso que pasa en la polémica por la gobernatura de Nuevo León y entra Maínez al quite, ¿no? Incluso había gente que estaba especulando que iba a ir Dante, pero obvio no. No fue Dante, fue Maínez. Y lo que yo destaco es que quizá llegó al primer debate como alguien casi desconocido para el electorado, ¿no? En el primer debate se dio a conocer y conforme han pasado los meses en la campaña, ha tenido mayor impacto y reconocimiento, que es fruto de esta campaña mediática, de esta campaña de propaganda que le han hecho los gobiernos consentidos a MC. Se trata de algunas empresas que, como te digo, han sido pues contratadas en Jalisco, en Nuevo León y que tienen una larga historia de relación con estos gobiernos y con este partido. Hay unas en las que me quisiera detener, que son, por ¿Dónde? ejemplo, la Covacha, que ya es conocida en los medios, ha sido un proveedor consentido incluso desde tiempos de Alfaro en 2011 y que ha dado pues mucho que hablar. Se habla, por ejemplo, de campañas de desprestigio en las que han participado en algunos, bueno, digamos, para los adversarios de MC e incluso campañas pues de lavado de imagen, de propaganda en favor de Alfaro, ¿no? De creación de tendencias. Esta empresa, la Covacha, al menos en esta campaña, ha recibido 22 millones por grabar spots de Maines en todo el país. Básicamente los spots que están ahí en el INE, que tienen el registro del INE, Maines graba uno por entidad y todos esos por las entidades han sido 22 millones de pesos. La Covacha se encarga sobre todo de la producción audiovisual, ¿no? De darle como que este retoque de imagen a Maines y de hacerlo pues muy entendible y muy digerible para las audiencias. Y hay otra empresa que se llama Nauca Comunicación, cuya marca comercial, digamos, es Usu Digital, y está recibiendo una cantidad que me impresionó muchísimo, que son 43 millones de pesos por el servicio de la estrategia digital, de las pautas publicitarias. Ahí en el reportaje incluso mencionamos un anuncio muy peculiar, que al menos a mí como generación Z, alguien que nació pues a finales de los 90, como que le brinca, ¿no? Le llama la atención. Y es el caso de un spot en el que sale Maines así muy jovencito, eh, como en un tipo anuncio en un tipo animación de los supercampeones, ¿no? Claro. De este anime así eh, pues distintivo. Entonces, pues esta empresa es la que se encarga de hacer las pautas publicitarias y que no solo le trabaja a Maines, le trabaja también a Mariana Rodríguez, la candidata a Nuevo León, a Monterrey, y a Chertorivsky, el que está ahorita contendiendo para la Ciudad de México. Oye, pero por ejemplo, este anuncio que tienes toda la razón, ¿no? Tu servidor obviamente no es generación Z, soy generación X, pero me tocó ver parte de los supercampeones
y te hace recordar de inmediato precisamente a esta caricatura. Y ese es uno de los puntos que quería preguntarte, Juan. Esta definición del target y definición hasta del deporte popular de un país para jugar constantemente con ello como parte de una renovación política. Por supuesto, tú ves los spots de Maines y su narrativa ha sido el fútbol, porque a él le gusta mucho el fútbol, lo ha dicho en entrevistas. Entonces, pues usa este elemento de la cultura mexicana, usa elementos de que justo le llegan quizá no a todas las generaciones, pero sí, sobre todo a la generación Z, ¿no? A esta generación de universitarios o gente que está egresando de las universidades. Hay que destacar sobre todo que las candidatas pues han hecho sus campañas básicamente en mítines, ¿no? Mítines de calle, mítines de plaza pública. Imagínense, lleva 45 mítines en escuelas de educación superior, en universidades. Entonces eso te da como que pues pie a entender cómo es que le está llegando a ese target, ¿no? A gente que apenas está sacando su credencial de elector o que va a votar por segunda, por primera vez, quizás hasta por tercera ocasión. Y en el caso de las universidades, pues sí, es algo que te dice muchísimo de cómo es que pues está aplicando esta estrategia. Incluso te metes a las pautas publicitarias, es información pública de Facebook, de otras plataformas, y llegas a ver la segmentación que hay en estos anuncios, ¿no? Cómo es que hay un anuncio que se dirige a cierto público, digamos, jóvenes adultos que usan Instagram de entre 18 y 20 años, ¿no? Y así te vas escalonando con varios anuncios y es como se llega a apuntar por propaganda política a un sector que puede ser un voto, ¿no? Que puede estar ahí el voto. Porque incluso, y tú haces referencia, creo, Juan, de manera muy, muy inteligente, si me lo permites, porque la última vez o una de las últimas escenas que uno recuerda de un candidato en una universidad es Peña Nieto en el baño, ¿no? En Libero. Y de ahí el nacimiento de Yo Soy 132 y demás. Pero Álvarez Maínez se ha comportado de cierta manera que le ha permitido librar el fuego de lugares tan duros como es la UAM. Claro, de hecho el texto abre justo con esta escena, ¿no? En la que Maynes está bromeando con su equipo de campaña y dice, no, ahí no me voy a meter, ¿no? Porque pues, se acuerda de cuando Peña Nieto se fue a ocultar ahí. Entonces está dando la vuelta pues a ese tipo de identificación, ¿no? O sea, el PRI representa ocultarse en el baño y su partido representa dar la cara. Y sí, Maynes no es inmune a reclamos y a pues exigencias legítimas de la comunidad universitaria. Pues ahí está este episodio, ¿no? De la UAM Xochimilco en el que fue increpado, pero también lo que destacamos es cómo es que en este ejercicio que se hizo de simulacro universitario, que 200 y tantas universidades hicieron un simulacro de elección y que Maynes estuvo en segundo lugar. Sobre todo el ejercicio puede estar sesgado, puede estar quizá incompleto por la muestra, pero sí te da como que una idea de cómo es que Maynes está siendo recibido, ¿no? De cómo es que ha tenido una participación en debates quizá un poco más propositiva y quizá algo alejada de esta confrontación que hay entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Estas empresas que nos señalabas, estos costos de millones de pesos, ¿tienen algún antecedente con el PAN, con el PRI, con Morena o están relacionados apenas en esta justa con Movimiento Ciudadano? Bueno, aquí hay que detenernos. Los topes de campaña, los gastos que se hacen en campaña, casi siempre no son tan fiscalizables, ¿no? Eh, Hay muchos gastos que se quedan fuera, que incluso yo creo que no están siendo reportados y que representan quizá, pues, esta eh, contratación de servicios que están en la cifra negra. Quizá hay antecedentes, está el caso de Alfredo del Mazo, quizá te acuerdas que en Estado de México hizo una campaña muy similar, Mm. ocupaba elementos de la generación Z, ocupaba elementos por ejemplo, animación, de memes. eh, Al final de cuentas, los estrategas saben con qué llegarle a ese sector del electorado, pero en términos de gasto, habría que comparar por los gastos que hay y cómo es que se está fiscalizando. Algo que sí hay que reconocerle a Maines es que su partido pues fue muy puntual en cuanto a publicar su información de transparencia, ¿no? Sus contrataciones. Y lo que decimos en el texto es que Xochitl Gálvez sí reporta al INE, pero los contratos no los sube todos. O que Sheinbaum reporta muchísimo al INE en la unidad técnica de fiscalización, el sistema de fiscalización, pero que la página de Morena no ha subido nada de información en los contratos, ¿no?
y Partido Verde sí ha subido, pero igual como que no es algo que te permita asomarte con este nivel de detalle a cómo es la campaña de Maines o de sus compañeros de partido. Es una nueva manera, ahorita que lo estudiaste, Juan, que los investigaste, que te das cuenta cómo operan estas empresas, el target, la animación, todo ello. Es un nuevo formato, una nueva estructura de hacer campaña, porque hay un detalle que mencionas y que, si me lo permites, me llama mucho la atención. Porque sí, Sheinbaum y Xóchitl aparecen constantemente en mítines, constantemente están en los lugares, van a las puertas, y Álvarez Maínez es muy difícil verlo en un escenario de esa naturaleza. ¿Es la nueva forma literal de hacer una campaña o crees que está muy centralizado a lo que es Movimiento Ciudadano? Creo que es una forma novedosa de hacer campaña porque si comparamos, Morena pues tiene este arrastre popular entre posibles electores y sus simpatizantes. Sabemos que el Zócalo siempre lo van a llenar. Y el caso de Xóchitl Gálvez y los partidos PRI, PAN, PRD, pues también tienen su forma de hacer campaña, ¿no? Incluso en términos digitales, pues sí están haciendo mucha campaña, digamos, esto que le llamaban el Go Negative, una campaña muy rijosa, muy estridente en redes sociales, pero también tienen sus mítines y esos mítines también los llegan a llenar. En el caso de Movimiento Ciudadano, que es un partido que ya tiene sus años, pero que sí está siendo una forma bastante novedosa de hacer campaña. Y al menos el caso de Maines es un ejemplo de cómo lo hacen, ¿no? O está el antecedente de cuando Samuel hizo campaña en 2021 y lo que hacía pues era apostarle a las redes sociales y apostarle incluso a estos ejercicios de pegar calcas en los coches, ¿no? De su nombre y pegaba calcas ahí. Entonces siento que es una forma que rompe quizá con las maneras en que se hacía en años pasados o con partidos pasados. Es algo que igual debe investigarse y debe de analizarse. ¿Hay alguna razón, tú como integrante de la generación Z, por ejemplo, de que tenga una mayor repercusión con Álvarez Maínez o Mariana y no con Chertorivsky, que a final de cuentas es mayor que ellos en cuestión de edad? Habría que considerar muchos factores, ¿no? Al final de cuentas, el perfil de Maines es como que más visible porque es la presidencia de la República, ¿no? Y porque muchas cosas de contexto, por ejemplo, el debate presidencial, algunos otros eventos que han sucedido en los últimos meses, pues sí lo ponen como que más en el ojo público. Y siento que en el caso de Chertorivsky o quizá de otros candidatos de MC no tienen ese arrastre o esa visibilidad. Aunque sí están contratando pues agencias similares o proveedores que están haciendo este tipo de estrategia digital. De hecho, he visto que muchos candidatos de MC como que quieren copiarle a Maines o a Samuel el estilo, pero al final no le sale. Creo que también es una cuestión te digo, esta visibilidad y de eventos o de propia, pues no sé, digamos, de cómo es que se presentan ante los medios. Te digo, Maines, por ejemplo, tuvo participaciones quizá propositivas y alejadas de esta estridencia en los debates y siento que eso le jugó a favor. Oye, el fosfobús, ¿de dónde sale o cuál es el punto ahí del fosfobús? Sí, es algo interesante porque si te acuerdas, el primer debate llegó Maines en el Fosfobús Ujú, sí, sí, y sí, hubo sí. notas de pues cuánto costó y todo esto, pero como tal no era una cifra oficial. Entonces, al transparentarse los contratos el mes pasado, pues me encuentro este contrato con una empresa que les rentó, no lo compró, lo rentó. En total fueron 6.5 millones de pesos, pero también rentaron dos Sprinters, dos camionetas así pequeñitas. En una de ellas, Maines llegó al segundo debate. Y pues sí, como tal es un vehículo naranja con su apellido, con el lema de la campaña, y que a final de cuentas se vuelve pues otro elemento para distinguir la campaña, ¿no? Eh, en términos de esto, de la mercadotecnia política, como que es algo que le da identidad y que le da muchísima visibilidad. Al final de cuentas es un vehículo que va recorriendo el país, él hace giras con el vehículo y que refleja pues este aspecto, ¿no? El hecho de que su apellido pues esté moviéndose por la República. Que finalmente no puedo dejarte de preguntártelo. El tema de la melodía de la canción de Álvarez Maínez, ¿está vinculado a este tipo de empresas o es otra empresa la que lo maneja? ¿O cómo le explicamos este fenómeno de una canción que hasta en un antro se empezó a tocar?
Sí, es algo demasiado interesante. Esta canción como tal no está vinculada a estas empresas. El compositor, de hecho, ya se ha reporteado eso, es Moisés Barba, que ha participado con otros cantantes, pues así a nivel nacional. Y en este caso, pues las dos canciones fueron como 300,000 pesos. Entonces, este compositor las hace y le sirven a Maynes para dar a un jingle muy pegajoso que le llega, yo creo que a todas las generaciones. Porque como mencionas, se han usado en bodas, se han usado en antros, se han usado, está en primer lugar es de Spotify. Entonces el hecho de que los jingles sean tan atractivos creo que es algo que le llega muchísimo a la generación Z, incluso a otras generaciones, porque al final pues este dispositivo es quizá Claro. la principal manera por la que Miners llega a nosotros, a todos. Totalmente de acuerdo. Pues ahí lo tiene usted, amigo, amiga de la comunidad. Échenle un ojo en fábricadeperiodismo.com a este excelente, si me lo permites, querido Juan, este excelente trabajo del periodista de investigación Juan Gómez.